Aquí le informamos que la decisión del Tribunal Electoral de revocar la multa de 197 millones que el INE había impuesto a Morena por el fideicomiso por los demás. Para hablar al respecto, le damos la bienvenida a Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, profesor asociado del CIDE. Muchas gracias. Hombre, gracias por la invitación, Bienvenido. Héctor. Bien, ¿qué argumentos tenemos para tener esta idea? Mira, yo creo que lo primero que habría que enfatizar y dejar muy en claro es cuáles fueron los hechos del caso, ¿no? Y creo que eso todos lo pudimos ver porque fue un caso atípico en términos de financiamiento, ¿no? Porque el dirigente entonces nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue anunciando una serie de acciones después del sismo del 19 de septiembre que básicamente lo que constituyeron fue un fideicomiso que les permitió captar recursos y distribuirlos aparentemente entre beneficiarios, ¿no? El INE hizo una investigación muy exhaustiva y lo que encontró es que existía un fraude a la ley. ¿Por qué? Porque el propio INE le había dicho a los partidos políticos que no podían hacer donaciones de manera directa, por así decirlo, a los beneficiados, porque la propia legislación electoral eso lo prohíbe, ¿no? Y lo que encontró es que de manera muy coordinada, ¿no? Tanto la idea como la creación como la operación de este fideicomiso fue producto de decisiones tanto del máximo líder en ese momento de Morena como de su máximo órgano de dirección, como una serie de figuras muy destacadas que participaron de manera directa en esa operación. Es por eso precisamente que se pone una multa relativamente alta, 197 millones de pesos, ¿no? Se presentaron dos impugnaciones, la primera la presentó directamente Morena, la segunda la presentaron los integrantes del comité técnico de este fideicomiso, que eran, por así decirlo, los máximos responsables de recibir, administrar y, en su caso, entregar los recursos públicos. Este asunto llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral y lo que dice fundamentalmente la Sala Superior es que no hubo una manera de vincular a Morena con el fideicomiso, ¿no? Lo cual es un poco sorprendente, pues porque todos vimos de manera reiterada, ¿no? Cómo desde el día 20 de septiembre y en los siguientes meses, pues claramente hubo una participación ahí de pues, los más variados protagonistas, militantes, dirigentes de Morena. Pero esa fue la conclusión del Tribunal Electoral. Pareciera que fue hecho precisamente el destino de los recursos, el manejo de los recursos para que al final de cuentas la historia sea esta. Es decir, lo pensaron quirúrgicamente para que, llegado a esta última instancia judicial electoral, pues no les pudieran comprobar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que... O hubo otras cosas que... otras decisiones, otras indicaciones para que la decisión fuera distinta. Mira, yo te diría lo siguiente. A mí no me queda del todo claro que el fideicomiso fue ideado y operado con una precisión milimétrica, ¿no? De hecho, algunas de las cosas que encuentra el INE cuando realiza la investigación es que incluso se violan los propios términos del contrato del fideicomiso. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Decía expresamente ese contrato de fideicomiso que no se podían recibir aportaciones en efectivo. Y sin embargo, lo que pudo documentar el INE de manera fehaciente, ¿no? Con documentos oficiales, es que por lo menos 44 millones de pesos fueron recibidos en efectivo. Decía también el contrato del fideicomiso que los recursos públicos habría que entregárselos a los sujetos de apoyo, es decir, a las personas que habían sido damnificadas por el sismo. ¿Qué es lo que encuentra en realidad el INE? Bueno, que los recursos que recibió el fideicomiso no fueron a parar necesariamente a las manos de los afectados, sino que fueron cobrados, ¿no? Como cheques por parte de personas que en su mayoría pertenecían a la estructura o eran empleados de Morena, ¿no? El argumento de Morena es que después esos recursos sí llegaron a manos de los damnificados y que fueron pues, personas que recibieron esos cheques los que posteriormente realizaron la labor de entregar los recursos. Pero de eso no se tiene certeza. ¿Por qué? Pues porque los recursos, en vez de transferirse de manera directa del banco hacia los damnificados, pasaron por estos intermediarios. El INE creo que en cierto sentido fue muy prudente por lo siguiente, ¿no? La tesis básica del INE es no nos hagamos. Es claro por la secuencia de los hechos que hay una estrechísima vinculación entre Morena y el fideicomiso, ¿no? Pero como esos recursos se entregaron en efectivo,
no se tiene certeza de para qué se utilizaron. Ya. Entonces, lo que hizo el INE fue decir, aquí hay violaciones a la normativa electoral, pero solo en términos de que se recibieron aportaciones en efectivo cuando está prohibido, de que se recibieron aportaciones por parte de empresas y también está prohibido, de que no se dio información al INE sobre el fideicomiso, sobre los gastos. Pero el INE lo que dijo fue, esperémonos y sigamos investigando el destino de los recursos, ¿no? Porque ahí hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, la resolución del INE es muy cuidadosa. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Electoral en su resolución? Bueno, que no se acreditó esta vinculación. Y no solo eso, lo que dice la Sala Superior, y por eso es muy problemático, es muy sorprendente la resolución que tuvieron, es que hagamos como si esto no existiera. No solo se revoca la multa, sino que se le ordena al INE de que ya no haga ningún tipo de investigación relacionada con este caso, ¿no? Entonces, creo que es realmente difícil entender este actuar del Tribunal Electoral. Y el tema, Javier, para terminar, se pone en duda la credibilidad de las instituciones. Yo creo que sí, porque mira, en materia electoral pasa algo muy particular, y es que el Tribunal Electoral no es un tribunal normal que está lidiando al día a día con ciudadanos comunes y corrientes. Sí es cierto que hay ciertos ciudadanos que acuden al tribunal, pero uno de los principales clientes, si me permites la expresión, son los partidos políticos. Y tanto el INE como el Tribunal Electoral ejercen funciones relacionadas con la regulación de estos entes que son poderosísimos. Entonces, lo que esperamos cuando estamos frente a este tipo de casos, donde es muy claro que hay violaciones a la normativa, donde hay un fraude a la ley, donde hay uso de recursos públicos que no sabemos ni de dónde vinieron ni a dónde se fueron, es una actitud muy firme por parte de estas instituciones electorales que para eso están, para hacer cumplir la ley, para darnos certeza y para, de alguna manera, pues poner cara enfrente de nuevo, estos órganos que son muy poderosos como los partidos políticos. Y bueno, y aquí estamos hablando pues nada más y nada menos del partido político que ganó las elecciones presidenciales con el 53% de los votos y que ahora, ¿no?, como comentabas hace rato, pues ya tiene además mayoría en una de las cámaras y con una coalición muy probablemente también en el Senado. Javier, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la claridad. Muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias.